Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Yokai Watch 2 Carnánimas solo con Yokais Gato. En este juego metieron un montón de Yokais Gato y se puede hacer un equipo bastante decente con ellos, así que creo que podremos pasar este reto. En este reto solo podemos usar los Yokai Gato en combate, pero también podremos capturar a otros para usarlos en la zona Yokai y demás. Os aviso de que he escondido un Jivanian en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿quién os gusta más, Jivanian o Shogunian? Ahora sí, empezamos. Mira qué cosa más fea, ¡es horrible! La historia empieza con esas dos señoras que no conocemos de nada robando nuestro Yokai Watch por la cara. Y lo peor de esto es que ahora no recordaremos nada de lo relacionado con el reloj. A la mañana siguiente nuestra madre nos despierta para que nos preparemos y nos vayamos con ella y nuestro padre de compras. Nos pasaremos por unas cuantas tiendas, comeremos juntitos y al terminar nos pasaremos por aquí para comprar unos bollos. ¡A por carnanibollos, mi niño! ¡Cuántos que bollos! Y si pillamos de los dos. Nos iremos a pillar los carnanibollos ya que estamos en Carnánimas y eso, y tras ver que nuestros padres quieren seguir discutiendo, nos vamos de aquí. Por el camino nos encontraremos con Dudu y Oso, dos amigos nuestros que llegan presumiendo de reloj nuevo. Quedamos con ellos para irnos luego a pillar bichitos y tras esto nos vamos para casa a pillar la red. Pillamos unos poquitos por aquí, Dudu dice que ha ganado Oso porque estos dos se unen contra mí, los muy canallas, y tras esto nos vamos a tomar un helado con ellos. Al separarnos sentimos como que nos llaman desde esta tienda rara y allá que nos colamos. ¿Anabel? ¡Sí soy! El pavo de la tienda nos vende tremendo reloj que nos viene a sonar, al menos a nosotros porque al prota del juego ni noticias de que hemos tenido eso antes. Y al salir de aquí tiraremos en la Expendekai que hay en la puerta. ¿Eh? ¿Será esta la máquina? A ver... ¿Eh? Ah, pero si es una simple piedra. Ay. Pues vaya, birria. Oye, espera un momento. ¿En serio vas a malgastar así el dinero que has ganado con el sudor de tu frente? ¿Qué pasa aquí? ¿Una piedra que Vale de habla? palabrería. Abre la bola de una vez. Luego te explico. Vale. ¿Qué hay? Me llamo Whisper. Soy un yokai y me has liberado. A partir de ahora seré tu asistente. ¡Encantado! ¿Un yokai? Whisper, esta bombilla con boca, nos suelta textaco sobre qué es el reloj que llevamos y al intentar enseñarnos a usarlo, resulta que ya sabemos. Nos sale tremenda luz de aquí y tras una sesión de imágenes, la mejor forma para demostrar que estamos recordando cosas, por fin nos acordamos de todo lo que pasó en el primer juego y de que nos conocemos el uno al otro. Tras esto nos vamos a ir a la pescadería, donde imaginamos que estará Jivanian con sus paranoias. También tendremos el recuerdo de que su anterior dueña fue un poco abusona. No puedo creer que te haya atropellado un camión. ¡Qué patético! Y tras momentazo de luz para recuperar los recuerdos entre nosotros y tal, Jivanian se convierte en nuestro primer yokai. ¡Jivanian! Estoy miau ocupado. Y esta vez le vamos a poner mote, y este será Miauri. Volveremos a la tienda para ver que ya no está por aquí, y antes de irnos a casa, Whisper nos dirá que miremos en la basura para encontrarnos con un yokai, Mi Limpiano. Invocaremos a Miauri. ¡Por la amistad que nos une! ¡Ven a mí, Jivanian! ¡Medalla yokai insertada! ¡Invocación! ¡Guapo! ¡Encanto! ¡Bum, bum, baila, baila, baila! ¡Guapo! ¡Jivanian!
nos pegaremos con él y ahora se nos unirá al equipo. ¡Mi limpiano! Las dos viejas del principio aparecen, pero vamos, que ni caso de momento. Al siguiente día estamos de chill en casa. Bueno, Whisper claramente no, ya que quiere que vayamos a ver la Expendekai. Nos pondremos a Miauri como acompañante, nos iremos a Monte Arboleda y aquí nos encontraremos con un bloqueo que no nos deja pasar. Lo derrotamos, pasamos para tirar el Expendekai, pudiendo elegir entre 3 yokai, aunque ninguno es un gatete. ¡Cotilleja! ¡Suéltalo! Y tras conseguir a Cotilleja, nos iremos a hablar con este hombre. Resulta que si le enseñamos una foto de la cámara yokai del Yokai Watch 1, nos dará una super ficha con la que también podremos elegir un compañero. Y tras hacerlo nos iremos al Expendekai, donde podremos elegir entre 3 yokai, y esta vez sí tenemos a un gato, Buchinian. La bola está vacía, pero justo absorbe a Whisper y a Miauri para hacer tremendo yokai nuevo, que al ser un gato entrará en el equipo. ¡Buchiñán! Lo llamaremos Niatalia, Whisper y Miauri aparecen de nuevo como si no hubiese pasado nada, así que bueno, seguiremos. Las medallas las colocaremos así, ya que me obligan a tenerlos en el equipo, y de esta forma no tendremos que usarlos, aunque no vayamos a poder purificar a los gatos en caso de espiritación al no poder girar a los yokai. Whisper nos habla de las misiones clave, unas peticiones que nos obligarán a hacer en cada episodio, y las cuales nos recompensarán al superarlas. ¡Esto no me lo esperaba! Nos pegaremos con un yokai que está espiritando un chaval y también nos presentarán las preguntablas. En ellas debemos poner el nombre del yokai al que se refiera y traerlo para que pase algo. Nos iremos a casa, donde nos encontraremos con que Abu Zampa está espiritando a nuestra madre. Tras darle algo de comer, Abu Zampa se hace nuestro amigui. Abu Zampa. ¡Hambre! Y ahora lo llevaremos aquí. Como Abu Zampa está muerto de hambre, hará que todo el que pase quiera comer, consiguiendo que la tienda esta sea muy popular, y esa es la última misión clave de este capítulo. Tras superarlas podemos seguir con la historia. Volveremos a casa, donde tras ver que Felizonte ha hecho que estos dos adultos dejen de pelearse por bollos, nos iremos a mimir. Al día siguiente nos vamos a Colinas de Laura. Aquí hemos quedado con el bueno de Dudu en el parque, quien está presumiendo de relojes, con la mala suerte de que ese cuervo lo ve y claro, como brilla tanto le llama la atención. Dudu sigue soltando textos sobre los relojes y justo el cuervo se lo roba. Perseguimos al cuervo, este tira el reloj al río y tras comprobar que ha caído en la panza de Capandante, lo esperaremos río abajo para recuperarlo. Aparece otro yokai, Prestragón, quien se lleva el reloj y tras perseguirlo por aquí, espirita a un gato y se va. Pero tanto vale ese reloj. Lo acorralamos aquí, nos pegamos con el yokai este y al derrotarlo nos devuelve el reloj. Givanian lo ve y quiere jugar con él, pero digamos que entre Whisper y él consiguen que el reloj acabe en las cloacas. Dudu se va corriendo porque ese gato le quiere atacar y ahora nos toca a nosotros irnos a las alcantarillas a recuperarlo. Aquí nos encontramos a Zudado, un yokai que suda mucho y resulta que él se ha quedado el reloj. Y pese a que da bastante asco esta imagen, nos tocará pegarnos con él para recuperarlo. No es un combate difícil, casi que cae KO con los Animaximum de los dos gatetes. Zudado se hace nuestro amigo, no porque lo hayamos pedido, la verdad. ¡Sudado! Y tras recuperar el reloj, se lo llevamos a Dudu. Whisper presume de que su cuerpo brilla mucho y bueno, pasó lo que tenía que pasar. ¡Ayuda! Al día siguiente nos damos cuenta de que no tenemos los deberes de verano y que debemos ir a por ellos, pero antes de eso haremos algo más importante. Nos vamos a ir al banco, donde podremos meter todos los códigos QR que hay en este juego para conseguir los cascabeles de los yokai gato, y con eso podremos buscarlos y reclutarlos. También pillaremos unas monedas emoción luna, ya que con ellas es muy posible pillar a cierto gato vampiro. Y ya hecho esto, nos iremos a por la Expendekai, donde pillaremos a Dracunian, al que llamaremos Niácula. ¡Draconian! Ahora sí nos iremos al colegio. Tras hablar con un profe y conseguir las llaves, nos vamos a nuestra clase para pillar los deberes. Aquí nos encontramos con Baku, quien intenta gasearnos, pero gracias a Givanian y sus reflejos felinos nos protege con el escudo de la amistad. ¿Pero qué te he hecho? Nos pegaremos contra ella, se hace nuestra amiga. ¡Baku! Y al salir digamos que pasa una cosa curiosa. Nos vamos de aquí por patas y ahora toca una de las cosas que más sensación de me da de este juego. ¡Tengo hambre! ¡Oh, yo también quiero! ¡Ñam, ñam! ¡No puedo parar! Al día siguiente nos iremos a Cumbres Floreadas, ya que tenemos que mejorar el reloj. Nos dicen que el señor de la tienda no está, que está en el museo, y tras darnos la vuelta para ir a verlo, nos dice que se va a quedar un rato más, que luego va. Así que nada, hora de las misiones clave. Para la primera conoceremos a esta pava, la Puertas, quien nos dice que existen unos portales yokai por ahí y que necesita que vayamos a uno. Pillaremos este de la entrada y tras un par de combates dentro, nos hacemos con esa bola brillante y se la llevamos. La Puerta nos dice que dando las bolitas estas a la puerta grande, el número baja, y como en este reto ni nos va ni nos viene esto, lo damos por completado. De aquí nos vamos al centro cívico para hablar con el pavo este, quien nos comenta el tema de los combates PvP. Tenemos un combatillo rápido contra él, terminamos la misión y ahora nos vamos al templo. Aquí empezaremos la misión de las fusiones. Tendremos que hacernos amigos de un Algio aquí al lado. ¡Algio!
¡Qué tensión! Y tras esto volveremos con el monje. Nos da el objeto para fusionarlo con el yokai, pero como nos ha dado la misión por completada, pues no lo vamos a usar. Ea, misiones clave listas. Nos iremos a ver al relojero, quien nos manda a la herboristería, el sitio en el que ahora venden las medicinas, para pillar una para él. La pillamos, nos volvemos con él, y al igual que en el 1, quiere que vayamos por la noche a un sitio, aunque esta vez es una tienda. Baku vuelve a presentarse para decir que ella se encarga de todo, así que nada, nos vamos a casa de nuevo. Nos iremos ahora a la zona comercial, ya que tenemos que ir a una tienda de este sitio, pero antes de eso nos iremos a los apartamentos para ver una discusión de yokais. Estos dos están peleándose por ver quién es el que más pincha, y dado que a Rebelzebú no lo usé en el vídeo de rango E, decimos que él. Rebelzebú se fusiona con Miauri, haciendo a este gato macarra, Pelochnian, quien se hace nuestro amigo. ¡Pelochnian! ¿Me estás hablando a mí, miau? Lo llamaremos Niosuke. Miauri rompe la fusión, pero aún con estas mantenemos la medalla de Pelochnian, así que ni tan mal, cuarto gato para el equipo. Nos vamos a Menudo Choyo, la tienda que solo abre de noche y donde el relojero se había dejado una cosa, y al salir... Aquí la pesadilla súbita funciona un poco diferente, ya que la salida no estará desde el principio y tendremos que esperar hasta que salga. ¡Casi estamos! ¡Miau! ¡Yo no contaba con esto! ¡La salida está ahí delante! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Ya casi estamos! ¡Más rápido! También habrá una Expendekai Oni, de la cual sacamos basura, la verdad. Volveremos a segundos relojes para que nos mejore el Yokai Watch, y ahora iremos para el colegio, ya que esa sombra del otro día nos preocupa un poquillo. Al colarnos en el colegio vemos que están cayendo bolas gigantes que nos persiguen, como si esto fuera Indiana Jones, y aunque lento, poco a poco llegamos arriba del todo. Aquí vemos que algo nos está tirando bolas, que encierran a Whisper en una, y al girarnos nos encontramos con esta escena. ¡Socorro! ¡Quiero salir! ¿Whisper? ¿Ya? Veo algo raro por aquí. Y así empieza el primer combate de boss. Este jefe tiene sus mecánicas, pero al tener a Niosuke muy por encima de nivel, digamos que el combate no dura nada. Le pegamos para que deje visible su corazón, y tras ver lo que Niosuke le baja con su Animaximum, os podéis imaginar que no fue un combate ni largo ni difícil. Tras derrotarlo, nos dejamos a Whisper ahí, pero bueno, cosas que pasan. Whisper nos habla de una nueva aplicación, Yokai Watch Blasters, aunque a causa de que el juego te exige online para poder jugarla, no podremos aprovecharla. También existe el juego de Yokai Watch Blasters. Si por un casual te interesa un reto en ese juego, dímelo y veré cómo lo puedo hacer. Al día siguiente estaremos por ahí de chill, cuando de repente escuchamos un grito. Vemos que algo ha hecho gigante un bollo, y tras aparecer tremendo gato que hace gigantes las cosas, incluida nuestra cabeza. ¡Oh Dios mío, soy un Funko! Este mismo gato nos espirita para convencernos de ir a un sitio, y pues nada, en un momento estamos preparando las cosillas para irnos a Bellón, el pueblo donde vive nuestra abuela. Antes de nada nos iremos al colegio de nuevo, donde nos encontraremos con este yokai, Jivakoma, al que podremos reclutar a base de pegarnos con él. Tras varios intentos, por fin se nos une. ¡Jivakoma! ¡Tomiau da vueltas! Lo vamos a llamar Anya, y pese a que no tiene ni An en el nombre, sí que lo pronuncia al hablar y es un 50% Jivanian, así que para este reto nos va a servir. Compramos unos bollos, nos despedimos de nuestros padres y ahora nos iremos a Florida Blanca Sur. Aquí tenemos una cosa que a mí al menos se me hace aburrida, los viajes en tren, pero bueno, tampoco es que tengamos que hacerlos muchas veces. Nos iremos en tren un buen rato hasta llegar a Bellón, donde nos encontraremos con la abuela. Le acompañaremos por el pueblo ya que tiene que presumir de tremendo nieto que somos, y al llegar a casa y rezarle a nuestro abuelo, salimos para hacer las misiones clave. Las de este capítulo son bastante meh. Una es jugar al escondite con la gente de por aquí, otra es irnos al templo de este sitio donde nos hablarán de la almagia, una cosa muy tocha a la que no le vamos a hacer especial caso. Resulta que puedes romper las medallas de los yokai para hacer con ellos bolas que mejoran estadísticas o dan distintos buffos. Está nice. Y la tercera misión es irnos con Capandante, pegarnos con unos elefantes con incontinencia y pescar unas pocas carpas en el río. Ya hecho todo esto, escuchamos una voz proveniente del monte, así que allá nos vamos. Aquí nos encontramos a Telespejo, al que ayudamos a bajar, y gracias a eso se hace nuestro amiwi. Telespejo. Al igual que en el anterior juego, podremos usar a Telespejo para movernos rápido por el mapa. Nos iremos a la cima de este sitio para ver las vistas, y justo se pone a llover, aunque aquí nos da igual.
aparecerá un nuevo yokai, Sombrillo, quien al parecer es famoso o algo así, pero al poco se pira y nos deja aquí tirados. Nos volvemos a casa de la abuela, donde volvemos a tener el mismo minijuego de comer. ¡Esto está de vicio! Y en mitad de la noche, Miauri nos despierta porque tiene pis. Lo acompañamos, escuchamos ruidos raros, y al ver que hay unos yokai pegándose aquí, nos unimos a la fiesta para pegarnos con ellos. Rescatamos a la seta rara esta, la cual se hace nuestra amiga. ¡Níscala! Y tras esto nos toca mimir. Al día siguiente nos encontramos con lo de que los bollos se hacen gigantes. Sin comprender esto, lo vamos a seguir para encontrarnos con que aquí hay gato encerrado, literalmente. Usamos el Yokai Watch para encontrar a tremendo gato, al que ayudamos a salir de ahí. Meganian, que es como se llama, nos ataca por la cara, pero vamos, que entre que Niosuke y Annie están muy por encima de nivel, el combate se hace fácil. Miauri le abre un tapón que tenía el gato y tras desinflarse resulta que era otro gato. ¡Soy Jovernian! El gato este nos suelta textacos sobre que nos necesita para ayudar a alguien y sin mucho más nos hacemos tremendo viaje en el tiempo que ni Doraemon, hasta llegar al vellón de hace 60 años. Aquí nos encontraremos con un nuevo tipo de yokai, un yokai al que no podemos ver con el Yokai Watch, los yokai maléficos. Este es Espírita Whisper, pero justo aparece nuestro héroe. Un chico le quita la espiritación y le empieza a dar tremenda paliza a Whisper porque sí. Con amor, agallas, valor y amistad, veremos el fin de la oscuridad. Génesis Ultra, campeón invencible, el defensor y amigo de la humanidad. El chico se va y nosotros nos vamos detrás para perseguirlo hasta la base secreta. Resulta que este chico, Nathaniel, es nuestro abuelo de joven. Le decimos que vamos a ayudarle, pero él dice que Nanai, que se puede encargar solo de todo. Como su opinión nos viene a dar igual, miramos este diseño de un Yokai Watch que ha hecho el Yayo. Y tras decidir qué hacer, nos vamos a la estación. Aquí conoceremos a Tri el Espejo, que es como Telespejo, solo que este nos dejará viajar en el tiempo. ¡Tri el espejo! Nos iremos a la antigua Florida Blanca para hacer las misiones clave, que son recoger 3 objetos. Primero iremos a Segundo Reloj, donde este pavo nos dice que quiere algo muy picante. Luego iremos al Monte Arboleda, donde encontraremos a Komajiro, el hermano de Koma-san. Este nos dice que ha perdido una carta y que se la encontremos, por fin, así que tocará buscarla. Encontramos la carta por ahí, nos iremos al presente para montarnos en el tren, donde conseguiremos hacernos amigos de un yokai que quería pelea. ¡Zampo! Y ya en nuestra ciudad veremos que esta mujer tiene una misión, pero pasaremos de eso para pillar un curry. Volveremos al vellón del pasado para darle la carta a Komajiro, quien nos da uno de los objetos que necesitamos, y luego iremos a Segundos Relojes. Y resulta que no era el curry lo que necesitábamos, sino hablar con la pava que tenía la misión. ¡Idiota! Pillamos el gigapeño, nos vamos con el pavo este, quien dice que está de locos y que no lo devuelve. Nos da otro objeto que necesitamos y ahora nos iremos a la siderurgia. Antes de entrar, el tío este nos da una bolita y ya dentro usaremos esa bola para poder ver a los yokai maléficos, porque sí, tenemos que perseguir a esta señora en bata hasta que nos podemos pegar con ella. Y al derrotarla aparece el Eganfibio, el general de los Carnánimas, una de las 2 alineaciones de los yokai. Dice que perdón por lo de su segunda al mando y se piran de aquí. Y pues nada, la canica esa que nos dio el señor era lo que buscábamos, así que ya tenemos los 3 objetos. Nos volvemos a la base secreta y tras convertirnos en Bravo Boy, el segundón del héroe Nathaniel, no preguntes, a esta gente les encantan los héroes. El Yayo hace el nuevo Yokai Watch modelo 0 que nos dejará ver a los yokai maléficos entre otras muchas cosas. Nos daremos un paseo para encontrarnos con Jovernian, quien nos suelta textos sobre que Nathaniel tenía amigos yokai, pero el drama le acompaña y pasaron cositas. Encontraremos a Capafalso, uno de los yokai que eran su amigo, y Whisper sacará de su bolsillo mágico un extracto de rocalla, una cosa que sirve para despetrificar, aunque no hace nada. Y tras pensar un mínimo, llegamos a la conclusión de que en el futuro la petrificación se habrá debilitado y que allí sí funcionará, por lo que ahora toca volver a nuestro tiempo y salvar a todos los amigos del abuelo. En la casa de la abuela salvaremos a Nomi. ¡Nomi! Y antes de seguir, nos pasaremos por el colegio, donde tenemos a los 6 Nian Fruta. De estos nos interesan 2, Naranian, que puede curar con el Animaximum, ¡Naranian! ¡Jugosísimo! y Kiwinian, que puede tanquear. Kiwinian. Volveremos donde Capafalso para salvarlo también, ¡Capa falso! luego junto a Sombrillo, en la roca Caradura. ¡Sombrillo! Luego nos iremos a la Torre Excelencia para poder salvar a Toribinador. ¡Toribinador! Y antes de seguir iremos a mejorar el reloj de nuevo. Nos tendremos que ir a la vieja mansión a pegarnos con 3 yokai random y al derrotarlos subiremos a rango C. Ahora sí nos iremos a San Fantástico, donde tendremos que entrar en una gruta. Aquí deberemos usar a los 3 algas yokai para regular la marea y al final de este sitio encontraremos a la última amigui del abuelo. Aquí tenemos al Capitán Penas, quien dice que es su prometida. Es mi waifu de piedra. De piedra tienes el cerebro, Sofeo. Y pues nada, tocará pelea. Este señor puede usar su timón para obligarnos a cambiar los yokai que él quiera, pero dado que la mayoría del equipo está por encima de nivel, no es que este combate se nos haga especialmente duro. Salvamos a la pava esta... Nereida.
Y ahora nos encontramos con el abuelo, quien está teniendo tremendo recuerdo. Resulta que, en un punto, a un amigo suyo le está mandando una paliza y él no se metió en medio a defenderlo. Así que a raíz de ahí piensa que es mala persona y que no debe tener amigos, o yo que sé, más dramas todavía. Nosotros nos volvemos a la base secreta, y aquí tendremos por fin un combate más duro, el combate contra las dos viejas estas, Áurea y Argenta. Ambas pegan bastante fuerte con magias individuales y en área, y nos interesa intentar debilitar a las dos más o menos a la vez, ya que pueden resucitarse entre ellas. También se bufan aleatoriamente al pegarlas. Cuando debilitemos a una, sacarán una piedra del tiempo para resucitarse entre ellas, y ahí tendremos que pincharla para que no pueda hacerlo. Nathaniel aparece para pegarles, las papas se envalentonan contra él, pero justo aparecen los Vengadores, los 5 yokai que hemos salvado. Hovernia se unirá a ellos, y ahora que las tienen paralizadas, Nathaniel saltará desde lo alto para hacerles así ¡pim! ¡Pam! Y para casa las dos, donde veremos esta escena. Su Alteza, acepte nuestras disculpas. Habíamos eliminado el Yokai Watch, pero ha reaparecido. Ese chisme unirá a los humanos y a los yokai. Y eso sí será un problema. Hay que deshacerse de él. No hay tiempo que perder. ¡Chan, chan, chan! ¡Chana, chana, chana! ¡Chan, chan, 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 chan! Al día siguiente apareceremos en casa, donde veremos que en la tele dicen que el tiempo está raro, pero raro raro. En nuestra habitación, los yokai estarán haciendo ejercicio con capicachas, y como nos molestan un poco para leer, pues nos quejaremos, obvio. Le hablaremos feo a Miauri diciendo que es un aprovechado, un vago, y que si vive en nuestra casa es nuestra mascota. Whisper recuerda cierto momento feo del gato. No puedo creer que te haya atropellado un camión. ¡Qué patético! Y tras esto el gato se enfada y se va. Al bajar, nuestra madre dice que nuestro padre se ha dejado papeleo en el tren, cosa que nos suena un poco. Y al hablar con Whisper tocará hacer la búsqueda de Miauri. Nos daremos una vuelta por la ciudad preguntando si han visto al gato, y al llegar aquí vemos que está chilling con unas chicas. Aparecen las viejas estas, quienes se llevan a Miauri al pasado, y ahora nos tocará revivir su vida. Siendo ahora Pelirrojo, que vaya nombre más original, nos andaremos en la casa para buscar a Alba. Aquí veremos que Negatalia, la más fea de su barrio, está espiritando a la madre para que regañe a la hija. Y al parecer, Alba usa la palabra patético para todo, si es que esta chica no sabe ni hablar. Nos iremos con ella a echar el día fuera. Al día siguiente nos iremos de compras. Huele a patética. Y otro día más tarde la acompañaremos aquí. Resulta que unas amigas le llaman, e incluso con el semáforo en verde, un tremendo camión se lanza sobre ella. Las viejas dicen que no debemos sacrificarnos por ella, pero mira, entre que la música que suena en este momento es la de McCracken, y que somos un gato al que le da igual todo, nos tiramos en plancha para salvarla. La Alba vuelve a soltar su frase, pero esta vez escuchamos el resto, y lo que le parece patético es que haya tenido que morirse su gato para salvarla, no su gato como tal. No me vale como redención, pero bueno, mejor eso que nada. Al volver hablamos con el gato para hacer las paces, y con esto hemos terminado la subtrama de Miauri. Nos iremos a segundos relojes para mejorar de nuevo el reloj, teniendo que pegarnos con otros 3 random que están por ahí sueltos en San Fantástico. Mejoramos el reloj a rango B, y ahora nos tocará buscar los papeles de papá. Pussycat Miau. ¿Pero eso qué viene ahora? Nos haremos amigos de un desolvidador. Desolvidador. Y gracias a él nuestro padre recuerda dónde ha estado esta mañana. Iremos a la tienda de bicis para recuperar los papeles, y al día siguiente nuestro padre nos regala tremenda bici, tremendo bólido que usaremos para perdernos de vista y dejarnos los dientes en la acera. Nos iremos a casa de nuevo para evitar el tifón que está viniendo a la ciudad, y ahora nos veremos escenita de otra gente. Oh, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Oh, Julieta, no veas el viento como aprieta. Aparece un yokai gigante que los manda a volar, y sin esperar mucho de esta noche, aparece un paraguas en nuestra habitación. Nos dice que somos famosos al parecer y que tenemos que ayudarle. Saldremos de casa con tremendo tifón agitando la ciudad, y tras caminar un ratillo llegamos a la orilla del río, donde nos tocará pegarnos con otro boss más, Cicluracán. Este pavo recibirá daño tanto si atacamos a la cara como a las manos, aunque atacando a las manos evitaremos que nos espirite. Lo malo es que al romperle los ojos de las manos empezará a atacar en área, haciendo bastante daño, aunque gracias a la curación de naranja aguantamos bien. Nos llega a atacar con su Animaximum, el cual es una colleja bastante tocha en área, pero a base de paciencia lo conseguimos ganar. Disipamos la tormenta al derrotarlo, Fracaguas se hace nuestro amigui. ¡Fracaguas!
Y tras ver a los dos yokai estos ligar entre ellos, mandando a Whisper a volar de paso, podemos dar el día por terminado. Al día siguiente apareceremos aquí, de chill con nuestros amigos. Cuando estos se van, Hovernian aparece para decirnos que está pasando algo muy grave en el pasado y que debemos ir. Pero antes de eso nos iremos a segundos relojes para pillar la misión de rango A. Tendremos que darnos una vuelta por el hospital nocturno para pegarnos con otros 3 yokai, y ahora sí, por fin tenemos el Yokai Watch, al rango más alto que nos dejan tenerlo durante la historia principal. ¿Y para qué hemos subido el reloj ahora? Pues porque vamos a dedicarnos a buscar a ciertos yokai que necesitamos. La primera será Negatalia. Negatalia. ¡Qué pena! Luego pillaremos a Ayai. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cucú! Después a Ningarra. ¡Lingarra! Luego a Draki, al que pillaremos en el museo. ¡Draki! Y por último a Insomna, a la que en este juego han bajado a rango A. ¡Insomna! Y ahora que los tenemos a todos, haremos la invocación legendaria. ¡Invocación legendario! Imaginario, incendiario, pim pam, chirripum, super mega legendario. Y así hemos conseguido al gato entre los gatos, Shogunian. ¡Shogunian! ¡Ataque definitivo cortapasteles! Lo hemos llamado Lunian por la luna de su casco. Ahora sí nos iremos al pasado para encontrarnos con Hovernian. Resulta que las tensiones entre Carnánimas y Fantasqueletos han aumentado y al parecer va a empezar una pelea entre ellos. Vemos que hay tensiones entre los yokai y tras esto nos daremos tremenda caminata para ir a las llanuras planitas. Aquí veremos a los dos líderes, el Anfibio y Arachnio, preparados para la batalla. La pava esta nos preguntará de qué lado estamos y ya que estamos en Carnánimas, pues con ellos nos iremos. El Anfibio nos presenta a Kyuubi, su mano derecha, y tras esto tendremos que hacer cositas. Lo primero es ir a defender el cristal este de Ojezno, un yokai de fantasqueletos que está molestando. Tras esto nos pegaremos con un montón de gente para recuperar las piedras estas, que vendrían a ser como territorios, y después nos colaremos en su base. Está protegida por un espejo, como la nuestra, por lo que tendremos que irnos aquí. Kyuubi se encarga de esta chusma, Hovernian le mete tremenda colleja a su espejo, gracias a la cual esto deja de funcionar, y ahora sí nos colamos en su base para pegarnos con Arachnio. Tras el combate nos explican que todo este drama es por unos bollos que querían darle al rey. Unos querían que fueran de nata, los otros de chocolate, y pues a darse de palos. Pero ¿por qué no le llevasteis de los dos y ya? Al reunirnos nos enteramos de que los yokai maléficos se han hecho pasar por toda esta gente para provocar la pelea. Aparecen las viejas estas y justo después de tremendo agujero negro aparece la jefa, Lady Desdicha. Chana, 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 chan, 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 chan. Lady Desdicha llama a Injustio, uno de sus yokai de élite, y este les da pelea a los dos jefes. Entre los dos consiguen mantenerlo a raya por un rato, y ahora nos tocará buscar al Gran Mangu, el yokai más poderoso, para que nos ayude. Nos iremos aquí, donde veremos que Nathaniel está viendo la serie del héroe ese que le gusta. Nos encontraremos con un gato random aquí en mitad de todos, y para sorpresa de nadie, resulta que este es el Gran Mangu. Nos manda al monte Piedra Solano de Bellón, así que nada, allá que nos vamos. Aquí tendremos que hacer 3 misiones, llamadas como pruebas de Mangu 4, 5 y 6. Clara referencia a Star Wars. La primera prueba es atraparlo jugando al pilla-pilla, la segunda es jugar al escondite con unos gatos, y la tercera sí es una prueba de verdad, una pelea. Arriba del todo está este limón chungo, Devoramonios. El gato le tira tremenda piedra y se va por patas, y ahora nos toca lidiar con él. Una cosa muy útil que podemos hacer con el nuevo Yokai Watch es el pinchazo. Cuando están espiritados o vagueando, podemos hacer así para conseguir distintas cositas, como meterle tremendo golpe de más de 200 de vida por la cara. Al derrotarlo resulta que este bicho es un alumno del Gran Mangu, y que tras esto nos da una manguera, porque sí, nos volvemos a donde estaban los demás y resulta que esta manguera tiene utilidad. Meowri y Whisper comienzan a girar sin parar, haciendo que Injustio se maree al verlos, y tras lanzar a Whisper como si fuese un arma arrojadiza, nos pegaremos con Injustio. Se cura bastante con segavidas, pero vamos, nada que no podamos reventar. Al derrotarlo se va, los dos a estos hacen las paces, y aunque parece que todo ha terminado bien, la verdad es que lo peor está por venir. Aquí vemos a Lady Desdicha con el resto de sus yokai de élite. Injustio se queja, Lady Desdicha lo despide, y ahora sí empezará su plan. El Gran Mangu aparece para decir que una enorme nube de gas está invadiendo Florida Blanca. Saldremos de aquí por patas y Lady Desdicha aparece para mandarnos al nuevo presente que ella está haciendo. Aquí veremos que todos están espiritados, incluso nuestros padres, y tras montar aquí a Tri el espejo nos volvemos al pasado. Hablamos con Nathaniel para contarle lo que está pasando y decidimos encargarnos de esto sí o sí. Nos vamos a 4 puntos de la ciudad donde nos encontraremos a los yokai de élite, cada uno enfrentándose a uno de los yokai que ya conocemos. Tras derrotarlos nos iremos a la fábrica haciendo un poco de parkour
tour por aquí. Aquí dentro nos encontraremos a las dos tontas estas, aunque el abuelo y el gato azul se encargan de ellas, y nosotros avanzaremos para encontrarnos con Lady Desdicha, contra la que tendremos que pelear. Esta pava nos robará los niveles de nuestros personajes para hacer yokai maléficos, dejando a nuestra gente bastante débil. También nos golpeará a uno o a varios, haciendo un muy buen daño, y gracias a que todos los gatos tienen Animaximum en área, podremos derrotar a los que va creando y pegándole a ella a la vez. Llegará a un punto en el que se cure toda la vida, lo cual es súper injusto, y al recordar que las viejas podían hacer eso, no volveremos con ellas. Parece ser que le están dando tremenda paliza a Nathaniel y Jovernian, aunque tienen algo con lo que no contaban, las chapas de botella con los nombres de los yokai amiguis. Nathaniel se marcará tremendo speech. ¡Hey chicos! ¡Escuchad! Voy a derrotar a los yokai maléficos, cueste lo que cueste. Debemos protegerlo todo, la ciudad y toda su gente. Así que os lo pido. ¡Venga, chicos! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Hey, chicos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Seamos amigos! Y al juntarse aquí toda esta energía, el Yokai Watch le pasa a él, las chapas se convierten en medallas y ahora sí invoca a todos sus amigos. Y con esta gente tendremos un combate contra las dos abuelas. ¡Ay, Train! ¿No has usado solo gatos? ¡Que aquí me fuerzan a usar esta gente! ¡Hombre ya! Este combate es bastante sencillo, ya que el equipo de Nathaniel está bien equilibrado. Nomi y Tori Vinador curan y el resto quitan más o menos bien, sobre todo Nereida y Jovernian, por lo que mientras tengamos cuidado de que nos resuciten con las piedras, vamos nice. Al derrotarlas, las dos desaparecen y ahora sí nos podremos ir a pegar con Lady Desdicha de nuevo. Esta vez no puede curarse como la vez anterior, así que siguiendo las pautas de antes, este combate lo conseguimos ganar sin demasiadas complicaciones. A esta señora se le hinchan los yokai y se va de aquí. ¿Cómo os atrevéis? Lo pagaréis caro. Saldremos de aquí para ver que se está concentrando mucho poder en la estación, y allá que nos vamos, donde contemplaremos la transformación de Lady Desdicha en Lady Demona, el auténtico boss final de este juego. Y sin muchos más preámbulos nos pegaremos con ella para salvar el mundo. Este boss hace muchas cosas y todas muy feas. Ella recibirá el daño, pero los dos dragones que tiene a los lados de la cabeza nos molestarán mucho, por lo que debemos enfocarnos en derrotarlos antes. Ella puede evitar que usemos la purificación o los objetos en combate, lo cual está bastante feo. Nos puede robar el animámetro también e invocar esas cositas alrededor de ella que debemos romper con el pinchazo o si no nos atacarán, haciendo mucho daño. Este combate es muy lento, ya que tenemos que estar atentos a muchas cosas, y ella tiene bastante más vida que cualquier otro boss hasta ahora. También puede robarnos los ataques antes de que los hagamos, pegándonos ella en lugar de nosotros. Nos pegará en área bastante bien, y al bajarle bastante vida, llegará a robarnos el Animaximum antes de que lo podamos lanzar para usar ella su gran final, un golpe en área muy fuerte. Este combate se gana con paciencia y con cuidado, y tras un buen rato sufriendo a esta señora, por fin conseguimos derrotarla y salvar el día. Es maravilloso. ¿Qué es esto? Fijaos. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? Cuidado con los coches. Es precioso. Nunca he visto algo así. ¡Hala! ¡Lo logramos! La luz ha vuelto a Florida Blanca. Todo gracias a mis esfuerzos. ¡No me hagas de ir, anda! Oye, perdón.
Daniel. Joven Ian. No te abandonaremos. Sí, somos amigos. Génesis Ultra es el mejor. Con amor, cañas, valor y amistad. Veremos el fin de la oscuridad. Y tras todo esto, tan solo nos queda despedirnos de nuestro abuelo y volver a nuestro tiempo, aunque en cualquier momento podemos regresar, así que esto tampoco es una despedida, sino un hasta luego. Y así, amigos, nos hemos pasado Yokai Watch 2 Carnánimas solo con yokais gatos. En este juego metieron muchísimos gatetes, y quería probar hacer este reto para ver cómo de difícil se haría, aunque teniendo en cuenta que varios de ellos llegan con varios niveles por encima, tampoco es que sea una cosa loca, salvo el no poder curarnos con habilidades. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario. Si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.